Damos inicio a nuestra charla La ventaja competitiva de la industria 4.0. Nuestro conferencista es el ingeniero Andrés Felipe Santos Hernández, profesor de planta de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Él es ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería, magíster en Dirección y Gerencia de Empresas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, director del Diplomado en Gestión Logística para las Fuerzas Armadas de Colombia, coordinador de la Misión Tecnológica de Brasil con la Gobernación del Tolima y profesor de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. Es investigador reconocido por Colciencias, con experiencia en sistemas de producción, planeación y gestión logística en el sector de acero. Entonces, le damos paso al ingeniero Andrés Felipe Santos Hernández para que dé inicio a nuestra charla. Muchas gracias y que sea de su agrado. Maldita, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esta una pequeña charla sobre un tema tan interesante y tan apasionante como es la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Cabe mencionar, de pronto Normita no lo dijo, soy actualmente profesor de planta de la Escuela Colombiana de Ingeniería. El área de dirección de operaciones y producción. Me encantan los temas de logística, los temas de tecnología asociada a la operación de logística. Asumo que hay más de uno que está metido en el tema de operaciones y cadena de suministros. Entonces, eso es un tema, como lo vivimos nosotros, ¿no? Muy apasionado y muy 7x24. Entonces, espero que esto ayude con algunos conceptos, con algunos mitos, a romper algunos mitos y bueno, a definir algunos temas para el desarrollo mejor de las operaciones en sus organizaciones. Y también veo algunos chicos que están muy interesados, que están en último semestre en la escuela, así que bienvenidos y que lo aprovechen. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de una industria 4.0 cuando hemos a lo largo de la historia pasado por 3 revoluciones industriales, ¿no? Entonces todos conocemos un poquito, para hacer contexto acá, de la primera revolución industrial, la cual fue su boom, se dio alrededor de 1784, porque en ese momento los motores, digámoslo en cierta manera, tenían mecanización a través del viento, del agua, y obviamente gracias a una máquina del vapor que creó James Watt, más o menos en esa época. Pero antes los motores y todo el tema productivo era como con estos molinos de viento, molinos de agua y relacionados, hasta que este personaje comenzó a diseñar y a fabricar la máquina de vapor, James Watt, y ese fue el primer motor asociado a una ingeniería formal, por eso se le llama la primera revolución industrial. Esto hizo que la producción se masificara y que comenzara a generar un auge en la fábrica, en la manufactura, especialmente en clavos, especialmente en los textiles, ropa, bueno, las primeras necesidades de la época. De esta manera comenzó a evaluarse los primeros sistemas de producción hasta que 1870, finales de 1800, comenzando 1900, hablamos de una segunda revolución industrial apoyada por la producción en masa, el tema de la luz, el bombillo, la electricidad, ¿cierto? Hay líneas de ensamble. Aquí hay algo muy importante que tenemos que recordar y es que existieron muchos autores, pero entre esos, Taylor, si alguno lo conoce, este personaje escribió lo primero sobre organización de procesos en temas de producción y él habló sobre el primer método científico para solucionar un problema. Y lo más interesante de esta revolución es que todas las investigaciones de Taylor, que eran muy documentales, las edificó el señor Ford, el de los carros. Entonces, 1906, 1908, Ford comenzó a, ¿cómo diría la palabra? A materializar todas las investigaciones. Y por eso es que en esa época el carro
gracias a una línea de ensamble que en ese momento era lo último, bajó su costo. Y al bajar el costo, pues fue accesible a muchas familias de estratos económicos medio bajos, medios prácticamente, ¿no? Entonces eso fue un boom, por eso se le llamó la segunda revolución industrial o industria 2.0, también porque está el tema de los aviones, el tema de las comunicaciones, radares muy arcaicos, muy artesanales, pero fue un boom. Lamentablemente, todo esto se impulsó mucho con la Primera Guerra Mundial, entonces eso es algo que uno tiene que evaluar. Las guerras, y es lamentable, pero las guerras dejan siempre un tema de innovación, porque los países, la investigación tiene que moverse para lograr una ventaja competitiva en medio de un conflicto, ¿no? Esto pasó así hasta la tercera revolución industrial. En 1969, entonces había mucho de electrónica. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay muchos científicos que quedan en Europa, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se reparten todos esos científicos, se reparten todos esos inventos nazis. De pronto ustedes han visto algunos programas por History Channel. Y entre esos inventos nazis aparecen los cohetes, ¿no? Entonces, Estados Unidos toma este conocimiento, el tema de los cohetes, de la reacción, la velocidad del sonido, y comienza a trabajar mucho en electrónica, en sistemas, en computadores, y comienza a haber un boom en la época que se llamó la NASA. ¿De acuerdo? Y esto atravesó la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? A ver, la competencia de quién llegaba primero a la Luna, ¿no? Entonces la NASA, digamos que fue pionera en ese boom de tecnologías con transistores, con electrónica, con sistemas, y las empresas aprovecharon toda esta tecnología, especialmente el de los computadores, para agilizar y automatizar sus empresas. Y de esta manera fue conociéndose un poco de computadores, electrónicas, sistemas, programación, lo más rudimentario, ¿no? Hasta que obviamente llegamos a la cuarta revolución industrial y algo está pasando, ¿cierto? Entonces vemos que los teléfonos son más inteligentes, que las tablets tienen nuevas aplicaciones, que todos estamos conectados al Internet, que el consumidor hoy en día es más exigente, conoce más, tiene más mercado, hay más competencia, digámoslo en cierta manera, todo fluye más rápido. Entonces las empresas que no están presentes, digámoslo así, en la cuarta revolución industrial, o por lo menos tienen la tendencia de, pues lamentablemente comienzan a tener una erosión en su rentabilidad, ¿no? Porque si tú no te mueves, realmente alguien de afuera, como pasó en la apertura económica del 91, te va a mover. ¿Cómo? Mayor tecnología, mayor información, bajos precios, mayor nivel de servicio y otros asociados, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos con la cuarta revolución industrial como una evolución de la tecnología para que todos nuestros procesos operacionales, comerciales, de mercadeo, bueno, todas las operaciones de una cadena de valor sean más rápidas y tomen acciones en el tiempo. ¿Listo? Entonces estamos parados en la cuarta revolución industrial. Pero ¿cómo se originó eso? O sea, alguien dijo, estamos en la cuarta revolución industrial. Pues revisemos. Realmente el concepto de cuarta revolución industrial comenzó en Alemania en el 2011, dado que comenzaron a haber pequeños logros e investigaciones, más que todo impulsado por el Internet de las Cosas. Y fue en el 2013 oficialmente en una feria en Alemania que se llama la Feria de Hannover, que es anual y es muy chévere, es muy interesante para que lo planeen en sus agendas de viaje cuando termine la pandemia. Pues ahí oficialmente se reconoció el gobierno más que todo, que algo estaba pasando y que las empresas estaban viviendo un momento especial. Por lo tanto, comenzó a definir la cuarta revolución industrial
o la industria 4.0, que poco a poco fue abarcando España, Francia, Portugal, Gran Bretaña, obviamente Estados Unidos, China. Y eso hace que todos los software y tecnología que yo conocía antes del 2010, hoy en día sea gratuito y tenga precios relativamente bajos. Ahora, ese concepto fue tan importante para emplear la tecnología en la industria que también fue desarrollado por el Foro Económico Mundial y Klaus Schwab, que es un investigador muy pionero en el tema. ¿Listo? Y la idea, por eso está el Foro Económico Mundial, fue que esta utilización de tecnologías apoyara mucho las cadenas de valor a nivel mundial. ¿De acuerdo? Recordemos que la modernización de cadenas hace que yo baje el costo, perdón, y yo baje el costo y promueva o mejore la competitividad de mi precio, ¿ok? Ahora, es muy interesante cuando desde el 2013, digámoslo así, hasta la fecha, nosotros comenzamos a ver las tendencias de búsqueda, esto es Google Trends, o sea, las tendencias de la búsqueda en Google a nivel mundial sobre Industria 4.0 y realmente han sido bárbaras. Entonces es un tema que lamentablemente llega a Colombia un poquito tarde, pero que hoy en día las empresas tienen que aprovechar, más aún cuando la tecnología es un poquito más económica. Tecnología económica en el sentido de hardware que nos ayuda a aplicar alguna de las tácticas de la industria 4.0. Y ahora les explicaré. Entonces, cuando ya tenemos en furor la industria 4.0, comenzamos a decir, pero un momento, hay cuarta revolución industrial, fue creada por el gobierno, se estrena en una feria, es utilizada y fortalecida por el Foro Económico Mundial, pero ¿qué es eso? Bueno, yo encontré una definición muy chévere, hay muchas definiciones. Cabe aclarar que la industria 4.0 no es de hablar solamente de tecnología, sino de hacer innovación con tecnología, porque en Industria 4.0 hay muchos cursos y muchas universidades hablan de mucho Industria 4.0 y que estamos en la cuarta revolución industrial y todo este tema. Y la idea es que no se hable, sino se haga de este tipo de tecnología. Por eso es que la Industria 4.0 habla sobre la integración de tecnologías digitales, obviamente, de la información y comunicaciones precisamente con la industria, permitiendo que todas las operaciones, procesos, dispositivos que están a lo largo de nuestra cadena de suministro sean inteligentes y estén interconectados entre ellos y con una nube en Internet, ¿cierto? Para lograr esta propiedad, que sean ubicuos. ¿Qué es que sean ubicuos? Que estén en todos lados, ¿sí? Que estén disponibles en todo lado, en la red. Ahora, tengo que tener mucho cuidado porque lo primordial es que tú te conectas a la red y hay inseguridad. Entonces, una de las prácticas de la industria 4.0 es fortalecer esa ciberseguridad. Entonces, podemos estar tranquilos de conectar nuestra industria a la nube, a la red, pero obviamente teniendo un equipo de ciberseguridad muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿para qué se hace eso? Porque necesitamos que las empresas tengan mejores resultados. Obviamente, tanto de ventas como de rentabilidad. Ahora, cuando la industria 4.0 dice es que hay unas prácticas por las cuales apoyan las operaciones y conectan la industria con la red, pues eso no es tan sencillo, ¿no? Por eso hay 10 pilares de tecnología que nos pueden ayudar a entender esto. ¿Listo? Y entre esos 10 pilares, pues tenemos los siguientes. Internet de las cosas, ¿cierto? Internet de las cosas, realidad aumentada, el Big Data, la nube, la integración vertical y horizontal, el blockchain, la simulación,
la ciberseguridad, como les comentaba, la impresión aditiva y los drones. En realidad son 10 prácticas que pueden funcionar. Ahora, no todas se pueden aplicar a una cadena de suministro en la parte de integración de cadena de suministro, información, tecnología para lograr un buen precio y buenos costos. No. Por ejemplo, aquí vemos algunos videos que estas son tecnologías de apoyo que agilizan muchísimo la operación, ¿de acuerdo? Pero a veces son costosas. Entonces aquí tenemos los drones. Estos drones sí, robots autónomos, son de AliExpress. Hay que tener en cuenta que son muchos drones y el sistema de distribución es bárbaro, porque Ali tiene que comercializar 1.000 millones de referencias. Para que se hagan una idea del tamaño, Amazon tiene 400 millones, AliExpress 1.000 millones, Home Center 24.000, Falabella 52.000. Entonces eso nos hace entender una idea de la necesidad de la tecnología, ¿no? Aquí podemos ver otra de las prácticas, que es la simulación, la impresión en 3D. Por ejemplo, esta impresión en 3D lo pueden ver es de metal a través del láser. Eso es algo muy interesante porque ya podemos hacer repuestos metálicos con impresión 3D. Y aquí tenemos otro dron que sirve para utilizar, que se utiliza o sirve para capturar inventario en tiempo real. Ahora, de todas estas tecnologías que coloqué, pues obviamente las que más sirven en Colombia y obviamente para el apoyo de nuestras operaciones son el Internet de las Cosas, la realidad aumentada, el Big Data, la nube, la integración vertical, horizontal y el blockchain. ¿De acuerdo? Porque son tecnologías en realidad muy de software, ¿no? Muy de software, prácticas accesibles económicamente. Y con esto no me refiero a tenemos que comprar un software. No. Hoy en día, gracias a la tecnología y a que han bajado mucho los precios de los hardware, no es necesario tener siempre un sistema de información a comprar, porque eso no sería innovación tecnológica, sería una compra de un software que va a administrar la información. Eso es todo. El profe habla de Internet de las cosas, aumenta Big Data, integración vertical y esas cosas que son. Bueno, vamos a verlo en detalle cada uno. El Internet de las cosas se basa en una cantidad de sensores, ¿cierto? Y sensores y operaciones que se unen a una nube. De tal manera que permite la conexión entre la demanda y la oferta. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de ensamble. Yo quiero personalizar mi carro y prácticamente lo puedo hacer en tiempo real, ¿no? A través de una página. Este Internet de las Cosas obviamente tiene muchas más actividades, muchas más aplicaciones. Por ejemplo, yo puedo obtener en tiempo real el comportamiento de una operación. ¿Listo? Entonces, todos estos equipos que ustedes ven acá funcionan. Tienen tiempos muertos, tienen productividades, tienen eficiencias, tienen problemas de mantenimiento. Esa información es captada a través del Internet de las Cosas y esa información me sirve para posteriormente hacer un estudio de Big Data y definir patrones. Especialmente lo trabajamos mucho para establecer un estudio de los patrones de la demanda. ¿Listo? O inventarios, o las operaciones, en fin. Entonces el Internet de las Cosas se refiere prácticamente a la tecnología que captura esa información, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, una de las prácticas de la industria 4.0 que me encanta es la realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada lo que es una cantidad de ser, ¿cierto? Mediante un dispositivo. Ahí ya no hay sensores, hay un dispositivo, llámese gafas, llámese celular, tablet, en fin, la cual puede generar varias ayudas, como por ejemplo lo que están viendo ahorita es un entrenamiento de un operador. Podemos seleccionar productos en una bodega, podemos mirar, como lo están viendo en el video, el funcionamiento de un equipo, ¿cierto?
el diseño de un layout, y algo que me parece muy interesante esta herramienta, ¿cierto? Algo que me parece muy interesante esta herramienta es que uno puede diseñar un Human Machine Interface. Ahorita lo vamos a ver. Aquí lo podemos dar vuelta a la planta con las gafas o el celular o la tablet. De un software gratuito podemos colocar en tiempo real a través de la nube todos los indicadores y ver el chequeo en tiempo real de los indicadores de la planta, como lo está haciendo aquí el ingeniero. Esta parte me encanta. Esto que ustedes ven acá es todo el proceso que tiene administrado la realidad aumentada. Entonces nosotros podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se llama un Human Machine Interface, una interfaz humana con la máquina. Entonces yo puedo tener acceso a todos estos datos y simular o colocar mi proceso en un Excel, de tal manera que yo, a través de códigos QR, puedo obtener la información en tiempo real de todo con muchos objetos, ¿no? Entre ellos, garantizar que haya buena productividad de la operación, del proceso, minimizar los paros, los desperdicios. Ahorita miramos un ejemplo. Entonces, esto es súper interesante. Ahora, hay un ejemplo, y con los chicos comenzamos a trabajar este tema de realidad aumentada. Con los chicos, yo tengo un semillero de investigación, un par de chicos comenzamos a trabajar una aplicación de la realidad aumentada que se refiere al entrenamiento de operarios. Cuando yo entreno un operario en una máquina, aquí podemos ver máquina, esto es una máquina de clavos, ¿sí? Digamos que esto es un clavo. Este material, como pueden ver en este video, este material necesita constantemente que las cuchillas, aquí se puede apreciar cómo jala el alambre, aquí hay unas cuchillas que lo cortan y aquí hay un mortillo que le pega para formar la cabeza. Estas cuchillas, como cortan acero, pues se van a gastar muchísimo. En un entrenamiento, el operario tiene que desbaratar toda esta parte, ¿no? La parte de las cuchillas, y eso va quitando tiempo. Entonces yo no puedo pretender que una máquina esté parada, sabiendo que me va a valer plata, para entrenar a un operario. Entonces nosotros lo que diseñamos con los chicos fue una aplicación para ajustar el troquel de corte de la punta. Entonces ustedes pueden ver esta realidad aumentada con un software gratuito. Ustedes pueden ver la mesa y la pared, es el laboratorio de la empresa, de la industria. Y aquí nosotros sacamos esta partecita interna de la máquina, esta partecita que está acá, y la ampliamos, ¿de acuerdo? Y comenzamos a desbaratar mano derecha, mano izquierda, ¿sí? Para darle un procedimiento claro al empleado. Él puede pausar el juego virtual, digámoslo así, lo puede pausar, puede con las manos manipular algunas piezas, puede definir o que en un cuadrito emergente le saque el nombre de las diferentes piezas, ¿cierto? Y obviamente todo el procedimiento, como indica en la parte superior. Retire el buje protector del rodamiento fijo, monte y ajuste el portacuchilla en la prensa del banco con una Bristol 2.5 milímetros, suelte los tornillos, Entonces esto en realidad ha hecho que nuestros programas de mantenimiento en las empresas se vuelvan más agradables, no utilicen tanto los equipos, ¿cierto? Se vuelvan más interactivos y que quede muy en la retentiva del operario. Entonces esto ha sido algo muy chévere porque esto es gratuito, no cuesta, así como muchas más aplicaciones de la industria 4.0. Gracias a esta investigación que se hizo con los chicos, pues estamos haciendo un artículo para enviar a Alemania, a uno de los congresos más famosos de Hamburgo, que se refiere al tema de logística. Entonces, esto es una de las aplicaciones muy chéveres en industria 4.0 y que no es difícil, no es complicado. Listo. Vamos con otro tema de la realidad aumentada para que lo vean de esta manera. Tenemos
una planta, ¿sí? Esto es una planta que produce guantes de caucho a partir del látex. Aquí podemos ver, bueno, una operación que es la de sumergido de moldes en 3 diferentes tinas. Aquí estos moldes a través de una banda transportadora van dirigidos al horno de vulcanizado donde se cose el caucho. Aquí a la vuelta, aquí tenemos otra información. Los depositamos en unos baldes. Entonces el guante, ustedes saben que es el verde negro. Aquí están las canecas llenas de guantes verdes. Se enjuagan, se clorina y pasan a secado y se despachan. Entonces eso es información muy valiosa, pero es información valiosa para que la tengamos en tiempo real. A mí no me sirve que mi asistente de producción me envíe un informe de producción, sea en un cuaderno o en un Excel, por la tarde. Porque el turno de la mañana ya acabó, todas las acciones que pasaron, así sean improductivas, tiempos muertos o lo que sea, van a estar tarde para tomar decisiones. Entonces, yo puedo desarrollar lo que llamamos un dashboard o un Human Machine Interface, como lo vimos en la realidad aumentada en el video, y puedo construirlos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos alimentar nuestra planta en tiempo real en un dashboard. Y si lo quieren más cercano al proceso, también podemos acercarlo con un Human Machine Interface, que es el equipo o el panorama que ven acá. Para revisar tanques, niveles, temperaturas, tiempos, bueno, todo eso me va a generar una información en tiempo real con el que yo puedo hacer maravillas. De hecho, ahorrar mucha plata. Yo recuerdo, yo trabajé mucho tiempo con acero y recuerdo que los reprocesos, todos los desperdicios, tipo Lean, las demoras, todo tocaba esperar porque era una jerarquización que el supervisor y que el supervisor era el jefe de producción y el jefe de producción al director de operaciones y que si autoriza y que no y que esto y había unos tiempos muertos tan altos que no valía la pena, pero era por falta de información en tiempo real. Hoy en día, director de operación puede ver lo que ustedes están viendo en pantalla en su celular y puede tomar decisiones en tiempo casi real. De tal manera que los tiempos muertos logran ser disminuidos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? No me lo van a creer, pero lo hacemos en Excel, ¿de acuerdo? Nosotros, a través de unos códigos QR que ustedes los han visto por todo lado, ¿cierto? Y a través de una pistola lector Bluetooth inalámbrica de códigos QR que vale 80.000 pesos, pueden capturar esta información y a través de aplicativos que comunican los códigos QR con el Excel, como este que se llama Scan-to-Office, pueden lograr que toda la información que sea capturada a través de estos códigos, a través de una adecuada programación, obviamente, pase a ser un dashboard o pase a ser un Human Machine Interface. Y de esta manera podemos lograr a un costo relativamente bajo una ventaja competitiva en operaciones bárbara. ¿De acuerdo? Ojalá me puedan hacer preguntas sobre esto al final de la charla. En fin, entonces para mí el tema de realidad aumentada es una de las prácticas más importantes y todo soportado en Excel. ¿Listo? Muy bien. Otra de las prácticas de la industria 4.0 es el Big Data, ¿cierto? El Big Data se refiere a poder gestionar y administrar una gran cantidad de datos. ¿Por qué? Hagan de cuenta los datos de la planta. Los datos de la planta que va generando todos los días, todos los turnos, todas las horas, es una cantidad de información que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y yo necesito software, herramientas para poder administrar esta cantidad de información. Cuando yo tengo esta cantidad de información, lo que hago a través de un Machine Learning, digámoslo así, puedo gestionar patrones y búsquedas para solucionar problemas, para mirar sistemas de producción, problemáticas en sistemas de producción, sistemas de distribución, logística, o algo que se está usando muchísimo el Big Data es para evaluar el comportamiento de las ventas.
y de esta manera lograr trazar tácticas que pueda apoyar la facturación prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día la proyección de la demanda no se queda en un promedio móvil ponderado, no se queda en un Winters, no se queda en otra herramienta del pronóstico. Hoy en día tenemos que revisar patrones del Big Data utilizando una herramienta que se llama Machine. ¿Listo? Entonces aquí nosotros podemos ver cómo hay una cantidad de datos en la parte superior, van bajando y van alimentando un dashboard que nosotros vamos apreciando ahí. ¿De acuerdo? Ese dashboard es a modo de ejemplo, pero es una recopilación que nos puede dar muy buena información, inteligente información acerca del comportamiento de la demanda, de un centro de distribución, de la logística, bueno, de producción como tal. ¿Listo? Entonces el Big Data es poderoso. Pero ahí hay un problema, si el Big Data se queda corto en Excel, porque como son millones de datos, pues el Excel va a llegar un momento en que se carga y ¡pum! Colapsa. Aunque el Excel hoy en día ha tenido complementos como el Solver Analytics, que aguantan hasta 25.000 variables, pues uno tiene que medirse. Entonces ya hay otros programas con Python que comienzan a trabajar este tipo de tecnologías. ¿Listo? Ahora, algunos ejemplos muy interesantes de Big Data. Hoy en día es el coronavirus. Entonces, a nivel mundial, hay un dashboard que es alimentado por un Big Data, en donde hay mucha información y gracias a esa información casi en tiempo real, porque depende de todos los ministerios de salud, se van tomando decisiones. Entonces, es muy chévere cómo va la pandemia, cuáles son los países. Y, bueno, eso se tomó el año pasado. Colombia estaba aquí parado entre los finalistas del tema. Pero es muy interesante porque es un dashboard alimentado a nivel mundial, ¿no? Con muchísima información de todos los países. Entonces es muy interesante el alcance que tiene esta herramienta. Otros ejemplos que me parecieron, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Pero otro ejemplo que me pareció súper chévere es Ámsterdam. Ustedes aquí ven un sistema de administración de energía, no lo están viendo todavía porque se demora un poquito, ya un segundo lo van a ver, que la latencia está como de 10 segundos por el internet, pero ya, creo que lo están viendo. Aquí tenemos un dashboard del consumo de energía en Ámsterdam. Entonces, esto está alimentado a través de un Big Data, de toda la información consumo por zonas, y aquí comienzan a hacer sus respectivos dashboards, ¿no? El consumo, qué zonas, qué área de la ciudad, en fin, es muy interesante. Por otro lado, tenemos la integración vertical, integración horizontal, se refiere a todos los sistemas de información transaccionales que tenemos. Para que no nos quedemos y vayamos rápidamente con esto, lo vamos a chequear de la siguiente forma. De arriba hacia abajo tenemos un nivel estratégico, táctico, operacional y de ejecución. A medida de estos niveles, se van marcando los programas por año, por mes, por semanas, por días, que es el ejecutable. Y esto se trabaja a lo largo de la cadena de suministro desde la materia prima, desde la fábrica, desde el almacenamiento, desde el envío y desde la venta. Entonces aquí podemos tener diferentes aplicaciones, como la simulación, como es el Advanced Planning and Scheduling, un programa de planeación estratégico, ¿cierto? Está el tema de la optimización a lo largo de toda la cadena. Está un tema de compras por Internet, un ERP, que es una planeación de requerimientos de la empresa. Un ejemplo puede ser SAP. ¿Listo? Un SAP es un ERP, quien me hace toda la planeación.
El CRM, que se refiere al Consumer Relationship Management, es decir, a la administración de los clientes, ¿de acuerdo? Y ya, pasando de lo táctico a lo ejecutable, comenzamos a ver las diferentes herramientas, que es el Manufacturing Execution System, es un tema para administrar manufactura, el Supply Chain Execution, que es prácticamente el ejecutable de la cadena de suministro, en donde tiene un WMS, un administrador de la bodega, y un TMS, un sistema de administración de transporte. Entonces hay muchos sistemas de información, que eso sí valen plata, que deben estar conectados de manera vertical, o sea, en rangos, rango desde estratégico a ejecutable y de manera horizontal desde la materia prima hasta el servicio postventa. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta estos sistemas de información. El problema es que sí, son un poquito costosos, pero eso nos ayuda también a tener información en tiempo real y obviamente a tomar decisiones inteligentes. Otro de los puntos, no me quiero demorar, es con esto, pero bueno, es una aplicación súper importante y es el blockchain. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de las criptomonedas y hoy en día tenemos esta monedita que yo no creía mucho que fuera a ser costosa. Prácticamente los Bitcoin ya llegan a costar, si no estoy mal, unos $50,000. Y la realidad es que nadie pensó que el mercado lo fuera a tomar tan en serio hasta que Tesla, algunos gobiernos de países europeos comenzaron a apostar a este Bitcoin. Entonces, obviamente esto hace que el blockchain tome fuerza. El blockchain se refiere, ahí lo están viendo, ¿no? Es un registro compartido de archivos, prácticamente. Entonces, prácticamente yo a lo largo de mi cadena de suministro hago transacciones. O sea, yo no utilizo los bancos. Yo simplemente en una red genero mis transacciones, como ustedes ven acá, a través de los nodos. ¿Listo? Como hay un nodo compartido por varios proveedores, algunos distribuidores, ellos ven que la transacción se realizó. Es una vaina muy lógica. Entonces, eso es lo más interesante. Se pueden ver, varias personas pueden ver, si usted me consignó, más o menos, y yo lo recibí, le confirmo. Entre los dos tenemos una verificación de la transacción. De esta manera, podemos evitar una ahí como lo está ahí mostrando la pantalla. ¿Por qué? Yo veo que hicieron una transacción de alguna manera, ¿cierto? O vemos que se hizo alguna modificación, algún movimiento y todos verán que no es real. Entonces se cae el fraude. Y como este blockchain tiene muchos operadores, pues prácticamente es difícil que alguien se meta a hacer un chantaje ahí, un fraude, ¿no? Entonces esto se vuelve muy, muy interesante a tal punto que puede decirse que las transacciones financieras pueden ver su futuro en el blockchain, así como los videos, ¿cierto? Las películas que eran alquiladas antes en Betatonio, Blockbuster y todo eso, evolucionaron a las películas en redes. Entonces, de pronto, ese es el futuro de la parte financiera, más aún cuando los bancos tienen un porcentaje muy alto, siendo intermediarios de las transacciones, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Entonces, esto súper importante del blockchain. En fin, entonces, aquí viene lo más interesante. No pudimos nombrar los 10 pilares de la industria 4.0 porque aquí nos demoramos todo un bloque de 2 horas. Pero es súper interesante. Ahora, miremos esto. Esto es una cadena de valor, ¿cierto? Tiene actividades primarias como la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, las ventas, el servicio, y todo esto es apoyado por la gerencia, por los recursos humanos, por la tecnología, y esto es muy importante porque este es el tipo de la plata, compras, ¿de acuerdo?
Entonces aquí tenemos actividades primarias y aquí tenemos actividades de soporte. Y la idea es que ellos me generen entre ambos un margen para poder negociar un precio, para poder dar un gran valor agregado a mis consumidores como tal. Sin embargo, esta cadena que ustedes ven aquí de valor, diseñada por Porter, Michael Porter, enfrenta una cantidad de cosas. Enfrenta 5 fuerzas del mercado. Entre esas, aquí tenemos riesgo de ingreso. ¿Listo? O sea, ¿de qué manera voy como empresario a permitir, o como del sector, cómo voy a permitir bajar la guardia para que nuevos competidores ingresen a mi sector? Si ingresan nuevos competidores, pues el margen de la renta que estoy obteniendo va a ser mucho menor. Entonces eso es una amenaza, por eso es una fuerza de mercado. Por otro lado, pues están los compradores. Hoy hay compradores, esto es la fuerza de negociación de los compradores. Son más inteligentes, juegan con el precio, conocen, se meten a internet, verifican, comparan y toman la decisión en cuanto al valor agregado que ellos puedan definir. Entonces, se vuelven una fuerza muy letal también porque son los que abren la llave prácticamente en la cadena de suministro. Otros son la fuerza de negociación de los proveedores. Súper importante. Aquí, con esta gente, yo voy a gastar mucha plata. De hecho, es la operación, la logística de entrada es una de las operaciones más críticas porque ahí negocio la materia prima. Entonces, todo gasto, costo que yo tenga que ver con la materia prima va a ser altísimo. Pues imagínense, es el 80, 70, 80% del costo de mi producto como tal. Ya de ahí en adelante, el 20, 15 o 30 de pronto, voy a tener que lograr un rendimiento adecuado en operación o logística para que el precio sea algo competitivo. Por eso se vuelve en una de las fuerzas de mercado también muy importantes. Tenemos productos sustitutos que el mercado está sacando. Entonces, te sacaron un producto sustituto. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sí? Tienes que tener una serie de investigaciones, estrategias para dar frente a esta amenaza que es los productos sustitutos. Y con esto, como si fuera falta, aparecen otras cadenas de valor, otras cadenas de abastecimiento. Y con esas yo tengo que enfrentarme. ¿De acuerdo? Porque estos personajes van a dar precio. Y si yo no tengo con qué dar precio, pues voy a tener una desventaja competitiva en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, así están las cosas. Ahora, yo creería que algunas empresas nacionales pues están en esta situación, como muy tradicionales, ¿no? Pero lo más interesante es que, oh por Dios, desde el 2013 se ha creado la industria 4.0, hay diferentes tecnologías como el Internet de las Cosas, la realidad aumentada, el Big Data, la nube, el blockchain, entre esos. Y con esto nosotros debemos crear tácticas y estrategias para neutralizar esas fuerzas de mercado, como el poder de compradores, ¿cierto? El poder de negociación de los compradores, pues ¿cómo lo podemos neutralizar? Súper importante, con el precio, ¿listo? También podemos trabajar con el poder de negociación de los compradores, mirando su comportamiento con Big Data de la demanda, saber llegar al nicho que estamos tratando. Entonces el Big Data es súper importante aquí. Generar mayor valor agregado, eliminando todos estos desperdicios que tenemos acá, sobreproducción, esperas, talento, transporte, inventario, movimientos, calidad, sobreprocesos. Entonces, si nosotros mejoramos el valor agregado a través de información en tiempo real con la realidad aumentada, vamos a tener mayor valor agregado y obviamente menor precio para nuestros clientes. Entonces ahí le pega perfectamente. Con respecto a los proveedores, ellos son muy duros y a veces hay monopolios, oligopolios, entonces no es tan fácil. Pero yo necesito vender la idea de que con tecnología
en este caso, información en tiempo real, ellos no van a tener que manejar conmigo inventarios tan altos, ¿cierto? Y eliminan o disminuyen por lo menos el efecto látigo o efecto Forrester, ¿de acuerdo? El efecto látigo o efecto Forrester lo que hace, este efecto lo que hace es ampliar los niveles inventarios desde el retail o detallista hasta el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor, el fabricante, el distribuidor, el minorista y el retail comienzan a hacer crecer sus inventarios para cubrir una incertidumbre de la demanda. Estos inventarios a la final pues resultan en un desperdicio porque realmente lo que factura el retail es algo muy pequeño comparado a esto. Entonces, lograr información en tiempo real a lo largo de la cadena hace que yo baje niveles de inventario y tenga mayor capacidad de respuesta. Bien. Los sustitutos, obviamente, a través de Big Data, mirando el mercado, las tendencias. Yo necesito hacer investigación, research, por eso coloqué la R ahí, de investigación. El riesgo de ingreso, necesitamos enfrentar un riesgo de ingreso, obviamente, a través de un ROA, retorno sobre activos, es decir, yo necesito tener un buen retorno sobre mis activos, sea inventario, máquinas, la operación como tal, pero necesito aprovecharlos de mejor manera. Si yo tengo información en tiempo real, como lo vimos en realidad aumentada, es muy posible que yo tenga un ROA en tiempo real. Cuando yo tengo un ROA en tiempo real, pues comienzo a hacer mis gráficas respectivas para chequear en qué zona puede estar mi empresa en relación a las otras. Y puedo decir, estoy bien o estoy mal. Y necesito reaccionar en tiempo casi real frente a esa competencia. Por eso hablamos del riesgo de ingreso, para no dejar meter más competencia a mi campo. Y por último, obviamente está la rivalidad. Yo me estoy dando duro con mi competencia. ¿De qué manera puedo mejorarla? Obviamente con mejoramiento continuo. Tenemos información en tiempo real, por lo tanto puedo tomar acciones inmediatamente. Puedo disminuir los costos. Como ya tengo cómo levantar los indicadores, voy a documentarlos con el modelo SCORE. El modelo SCORE son indicadores claves para gestionar el desempeño de mi cadena de suministro. Entonces es súper si tengo la mayoría de estos indicadores configurados en tiempo real. Y obviamente, con esta cantidad de información, saber a dónde va la empresa. Entonces, si tenemos tácticas buenas, rápidas en operaciones, yo creo que la estrategia y la visión y la misión de la organización es más clara, más que todo cuando capto información de la demanda, ¿no? Entonces, eso me da una orientación. Y con esa orientación y buena información, podemos hacer un business intelligence, digámoslo en cierta manera, tener inteligencia frente a las decisiones que vamos tomando en la organización. Más aún cuando las decisiones las tenemos que tomar inmediato y no esperar, como el año pasado a muchas empresas les sorprendió este evento que estamos viviendo y como que no sé qué hacer, nos demoramos, reaccionamos tarde. Entonces la idea es que nosotros mentalmente sepamos que la información no es una información que toca administrar desde la operación hasta la dirección, no. Tenemos que ser conscientes de que la información es un elemento que se vence rápidamente y esa información la utilizamos para tomar mejores decisiones. Entonces, en cierta manera, nosotros estamos viendo que la utilización de la industria 4.0 genera ventajas competitivas y enfrenta a los 5 factores de fuerzas de mercado de Porter como tal. Entonces, gracias a esto, podemos tener una cadena de suministros en línea con una nube, obviamente segura, ¿cierto? En donde tengo una cadena de valor que gracias a los tiempos, a la disminución de desperdicios, a las transacciones hechas por blockchain, al conocimiento de la demanda,
a un bajo inventario y otras cosas más, pues yo puedo generar una operación más en tiempo real. O sea, paso de tener fuertes niveles de inventario a tener capacidad de respuesta, es decir, un modelo push para poder entregar más valor agregado a nuestros clientes. Y obviamente tener esta cadena de valor que está con Industria 4.0 conectada a la nube a través de un dashboard que todas las cabezas importantes, digámoslo en cierta manera, que pueden tomar decisiones, lo hagan rápidamente y de esta manera ganar margen, mejorar el valor agregado al cliente y tener vigilados todas estas 5 fuerzas del mercado para lograr, obviamente, una ventaja competitiva que mis compañías, que mis empresas, que mi competencia no va a tener. Entonces, esto va a ser muy chévere. En conclusión, yo pensaría que la industria 4.0 es una herramienta, no es como la época de nosotros que era una tecnología y era cara. No, la industria 4.0 es una herramienta y es una herramienta muy accesible que tenemos que aprovechar. Ahora, cierro con esto, es impresionante. En el 2018, el DNP hizo una encuesta nacional logística. Este año no demora en sacar los resultados, pero para el 2018 encuestaron como a 3.500 empresas y entre esas preguntadas, entre esas inquietudes les preguntaron, ¿cuáles son las tecnologías que usted conoce? Y no van a creer. Entonces, rastreo, GPS, factura electrónica, captura de código de barras, seguimiento de pedidos, intercambio electrónico de datos, aplicativo de bodegas, un ERP, sistema de transporte, administración de transporte, identificación por radiofrecuencia, pronósticos. Y no sé, bueno, esa es la tecnología de nuestras empresas, por lo menos de la muestra. Y cuando yo me pongo a investigar y enfrento esta tecnología con una tecnología de un informe del 2020 del Banco Mundial sobre el futuro de los trabajos para los nuevos profesionales, encuentro que ellos trabajan esta tecnología. Big Data, apps and webs, diseños de apps y webs para mercados, Internet de las cosas, Machine Learning, las nubes, el comercio digital, la realidad aumentada, las criptomonedas, nuevos materiales, aplicaciones electrónicas, blockchain, impresoras 3D, transporte autónomo, robots, la computadora cuántica, otros robots, biotecnología, humanoides, drones, aéreos y submarinos, digámoslo así. Y vemos que la mayoría está encerrada en la información que yo les acabo de dar, ¿cierto? Entonces es impresionante cómo nuestro país está muy quedado en ese tipo de la tecnología. Entonces, mientras nosotros estamos parados acá, el mundo está acá y nosotros estamos acá, trabajando en la manera en que algunas empresas pasen de los 90s, porque eso es tecnología de los 90s, al hoy. Entonces eso deja muchas inquietudes. Y eso era todo lo que les tenía que contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Felipe. Quisiéramos saber si los participantes tienen alguna pregunta o aporte al respecto. Hay una realidad y es que esto llegó hace unos años y pues tenemos que despertar frente a lo que las multinacionales y las empresas están esperando de nosotros como trabajadores o como también centros de emprendimiento como tal, ¿no? Así es, esto llegó para quedarse, entonces hay que darle paso al conocimiento y aplicar de la mejor manera pues todo lo que tú estabas hablando, ¿no? Entonces, pues yo pienso que para nuestros invitados les podemos dejar como inquietud que para avanzar un poco en este tema, pues contamos con nuestro programa de formación que pues está
listo para salir en el mes de marzo. ¿Quieres hablar sobre eso? ¿Unos 2 minuticos? Ah, bueno, si tú me permites, claro que sí. Entonces, pues chicos, la idea es que vean que hay una oportunidad en todo esto, ¿no? No todo tiene que ser con software caro, no todo tiene que ser con programas costosos. Nosotros tenemos un programa que se llama Aplicaciones Logísticas en Excel, que es un programa muy práctico, más táctico, en donde el objetivo de todos los profesores es dejar herramientas a través de talleres que se realizan obviamente en Excel y obviamente con sus complementos relacionados, por ejemplo, con Power BI, Power Query, y son complementos gratuitos que nos ayudan a hacer muy interesantes los talleres. Entonces, ustedes nunca van a estar ahí recibiendo una cátedra magistral de que la cadena de suministro tiene unos componentes. ¿Sí me hago entender? Es más activo. Entonces, más activo en el sentido de poder gestionar unas herramientas para hacer compras, para manejar los inventarios, para hacer una adecuada planeación, para administrar de forma óptima el transporte, para gestionar la demanda, que son, digamos que los principales pilares de la cadena de suministro. Y al final, cuando reunimos todo eso, la idea es que puedan recibir un entrenamiento sobre el manejo de dashboard en tiempo real, como vieron en el slide, a través de códigos QR. Entonces eso va a ser un valor agregado muy importante, poder hacer ese tipo de cuadros de mando, ¿no? Entonces igual, si tienen otras inquietudes, por favor no duden en escribirme, o si Normita anotas mi teléfono, con mucho gusto estamos para atenderlos. Si Normita me ayudas con mi correo y mi teléfono, por favor, ahí Claro en el que chat. sí. Listo. Entonces, yo creo que no siendo más por la tarde de hoy, podemos dar por finalizada esta sesión, ¿verdad, Andrés Felipe? Sí, si no hay inquietudes, claro. Y bueno, si hay inquietudes y me las pueden comunicar, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Muy amable, Normita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos poder contar con ustedes en próximas oportunidades.